Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a Te Presto a mi papá, el podcast de Tati Uribe. Hola, papi, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Tatica, cómo te ha ido? Muy bien, muchas gracias. Bueno, papi, y antes de empezar con el tema de hoy que estará muy interesante, te quiero compartir a Red Sofa. Red Sofa es nuestro patrocinador, es una aplicación buenísima para hacer networking. Allí puedes poner cuáles son todas tus habilidades, lo que sabes hacer, cómo puedes aportarle al mundo a nivel profesional y también si necesitas algún perfil específico, pues también lo podrás encontrar por allí. De todas formas, recuerda que Red Sofa la puedes descargar gratis tanto en Android como en iOS. Y papi, ahora sí, comencemos con el tema de hoy. Hoy vamos a estar hablando del perdón. Hoy te queremos consultar sobre este tema que es muy importante y de mucha actualidad porque en el mundo entero se habla de paz, de suspensión de violencias, de verdad, de reparación, para lo cual se necesita evitar venganzas y deseo de injusticia, situaciones que ameritan una gran porción de perdón y olvido. Así que háblanos, papi, acerca del perdón. El perdón es algo que se da y algo que se pide. No es lo mismo dar perdón que pedir perdón. Por eso, para hablar acerca del perdón, tengo dos caminos. Por un lado, el perdón que se da. Por otro lado, el perdón que se pide, que se recibe. Pero dado y recibido sinceramente, de verdad. No por encargo judicial o por encargo de un estratega político. Para hablar de ese tipo de perdones, los judiciales y políticos, en masa y teledirigidos, es necesario el derroche de buena cantidad de explicaciones filosóficas y sociológicas que alargarían demasiado mi respuesta. Por eso es que me referiré al perdón como don que se da y se recibe entre personas que sostienen una relación sincera con la vida de manera directa y sin segundas intenciones. Eso quiere decir que vas a referirte al perdón desde el punto de vista psicológico y me parece muy bien por ser uno de tus fuertes. Bueno, no solo porque sea uno de mis fuertes, sino también por el poder de sanación que tiene el perdón. He sabido, papi, que el perdón es sanación para el que da el perdón, porque al perdonar amortigua las consecuencias psicológicas de la ofensa. Pero me gustaría escuchar el análisis que haces del perdón como sanación para el que lo recibe, porque de todas maneras fue el agresor el que creyó que agrediendo encontraría la calma. Comencemos entonces mirando los caminos del perdón en torno al agresor. La persona agresora puede quedar en tres puntos diferentes. Uno, en completa calma porque la agresión fue algo natural, casual, no buscado. Para él eso es normal. Segundo, en completa satisfacción porque la agresión era una de sus metas. Eso quería él. Entonces queda satisfecho. Y tres, queda en completo remordimiento porque si hubiera podido, hubiera evitado la agresión. Entonces, para uno puede ser normal la agresión, para otro era lo que buscaba y para otro lo hubiera querido evitar. La persona del punto uno no sufre afectación, como es el caso de todas las relaciones del diario vivir, donde se dan pequeñas agresiones que no son pensadas ni deseadas, sino que se dan normalmente y la compensación se mantiene entre las personas dando y recibiendo agresiones de tolerancia mutua. La persona del punto 2 considera que su vida es bella porque logró una meta. El perdón para esas personas no tiene sentido ni es deseable porque les merma la satisfacción conseguida. En cambio, las personas del punto 3 necesitan sanar el remordimiento. Este es un deseo permanente de borrar de su vida el tiempo de la ofensa, borrón que no se da, porque sucede que lo que se vive se guarda en la libreta de hechos personales, imborrables, apenas camuflables, escondidos de la vista, cuando el poder del olvido logra someterlos y sacarlos de la conciencia. Las personas del punto uno, para los cuales la ofensa es normal, y el 2, para los cuales era lo deseado, no piden perdón, y si lo hacen, dejarán notar que es en falso, porque para ellos, palabras como perdóname es una palabra que se volvió costumbre, como se les vuelve costumbre la palabra lo siento. Las personas del punto 3, las que se arrepienten,
Deben hacer todo lo que sea necesario para conseguir el perdón por la agresión que hicieron. Este perdón se facilita siguiendo un proceso que asegure tener claro el mal que hicieron a la otra persona, revisando la agresión, mirando en carne propia cómo pudo ser el sufrimiento de la persona agredida, sentir el sufrimiento como si fuera propio, comprometerse consigo de prepararse para evitarlo ahora y siempre si fuere necesario, manifestando claramente el deseo de ser perdonado y dedicarse a la adquisición de costumbres humanizantes y cuidadosas frente a las posibilidades de agresiones a las demás personas. Logrado el perdón, la salud regresa. ¿Por qué? Porque la mente no sigue padeciendo las mordeduras de un recuerdo que a pedazos acaba con los ánimos de vivir. Papi, debe ser muy completo el proceso de la persona que pide perdón para que al ser perdonada sea sanada. ¿Tú crees que al remordimiento es necesario agregarle todo este proceso? No solo lo creo, lo he vivido. Cuéntanos, cuéntanos. Ya sé, te gustan mis historias. Mira, cuando el campus del Liceo Antioqueño de la Universidad de Antioquia no existía, los años de la secundaria se cursaban en edificios diferentes. Sí. Yo cursaba uno de mis años en el edificio de San Ignacio. Inclusive hoy en las noticias oí que lo habían violentado, donde quedaba el respetable recinto del Paraninfo. La jornada era doble, con descanso al mediodía para el almuerzo. Durante el descanso estaba prohibido a los estudiantes quedarse dentro del edificio. Otros compañeros y yo nos quedábamos afuera, en la plazoleta, comiendo el fiambre frío o esperando ansiosos que Pachito, el anciano portero, abriera las puertas para sentir la esperanza de terminar un nuevo día de estudios. Recuerdo yo que estaba ayudándole al paletero, al vendedor de helados, en la venta de sus helados mientras él almorzaba, cuando los compañeros de clase me pidieron que hablara con Pachito para que los dejara entrar porque una bebida comprada a un ventero ambulante les había hecho daño. Mientras yo conversaba, tratando de lograr el permiso, una docena de muchachos se lanzaron contra la puerta entreabierta y entraron al edificio. Esa acción repentina hizo caer a Pachito, y aunque yo lo ayudé a parar, también quedé en la lista de los indisciplinados. Después de comenzar la jornada de la tarde, entró el director del año, el que más mandaba, la autoridad máxima en ese entonces, ahí. Y después de las acostumbradas amenazas de sanciones, nos mandó a pedirle perdón al portero del edificio. Después de escucharnos, dijo Pachito, piden perdón porque los mandaron, pero ¿qué le hace? Espero que no lo vuelvan a hacer. Algunos de mis compañeros de estudio estaban contentos porque habían deseado hace tiempo burlarse del portero. Otros veían normal que un estudiante pudiera entrar a cualquier hora a su lugar de estudio. Por eso el perdón a ellos los tenía sin cuidado. Yo, en cambio, no dormí tranquilo esa noche. Yo generé el descuido del portero. Así que después de un proceso de análisis de la situación, me fui a hablar con Pachito. Él me dijo, a usted sí le creo y le perdono, porque estoy seguro de que no lo volverá a hacer. Cuando recuerdo esa situación, que en su momento fue una situación de violencia y miedo, ahora me alegro al recordar, porque me agrada que mi educación me hubiera dado esa anécdota, porque es que el problema no está en lo que hacemos, sino en la huella que nos deja lo que hacemos. Así es, y papi, si pedir perdón sinceramente y con un propósito de enmienda es sanatorio, dar el perdón puede ser más sanatorio aún. Sí, claro. Las huellas de la víctima son más profundas y si logran amortiguarse, más grande será la sanación. Para amortiguar las huellas de la ofensa, mediante el perdón, también hay que seguir un proceso de preparación. No es que el ofendido de un momento a otro se pare frente al recuerdo de la ofensa y se diga, esto lo perdono y ya lo olvido. Incluso yo he escuchado, papi, la frase que muchos dicen, yo perdono pero no olvido. ¿Tiene algo de verdad esto? Sí, 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 eso es verdad. Todo lo que sucede a la vida de uno queda guardado para siempre. Por eso hay que aprender a manejarlo. No se puede olvidar lo que uno haya hecho, ni delegarle a un niño abandonado en un rincón de la casa.
pero sí se puede amortiguar y el perdón es el mejor amortiguador. El perdón amortiguador. Bueno, no puedo olvidar, pero ¿cómo manejar ese recuerdo tormentoso que me dejó la ofensa? ¿Cómo aprender a perdonar? El aprendizaje del perdón debe tener en la vida como toda, como actitud objetivo, como objetivo, consolidar la paz interior. Eso es lo que yo debo buscar, la paz interior. Pero eso es toda una misión. Sí, claro, Tatica. Porque es que si yo quiero salud mental, debo mantener paz interior. ¿Cómo? Ocupándome en cada momento de una actitud perdonadora a priori. ¿Qué es actitud perdonadora a priori? Sonó La- enredado. sí, la actitud perdonadora a priori es una postura personal. Es como un vivir permanente, que consiste en perdonar antes de que las ofensas aparezcan. ¿Verdad? A priori, perdonar antes de que aparezcan las ofensas. Como cuando le dicen a uno, no te lo tomes personal. Ok, Eso. listo. ¿Es posible, papi, perdonar una ofensa antes de que suceda? Bueno, no se trata de perdonar una ofensa. Mira, se trata de perdonar a priori, antes de que sucedan, todas las ofensas. Si reconozco, es decir, si vuelvo a conocer conscientemente que esta vida está en un mundo de relaciones humanas, relaciones que no coinciden precisamente con lo que yo pienso y deseo, llego a la aceptación de que todos los seres humanos, como yo, tienen derecho a la libertad de pensar, desear, decir y hacer lo que a bien tengan, aunque lo que consideren bien no sea igual a lo que los demás consideran bien. Esta actitud de conocimiento y aceptación del mundo y lo que lo rodea me mantiene inmune a las ofensas, porque no son tales ofensas, sino que los veo como libertades humanas que se manifiestan hacia mí y entran hasta donde yo las deje entrar. Y esa actitud no llegaría a convertirse en algo como alcahuetería o de carácter pusilánime. No entraré en alcahuetería si tomo esa actitud humana, porque al no considerarme el juez de nadie, mira que si yo creo que cada cual tiene su libertad, no soy juez. Entonces, como no soy juez, no apruebo ni desapruebo. Entonces, ahí no sería alcahuete aprobando, por ejemplo, la violencia. Tampoco es para pasar por bobo, porque también reconozco mi libertad de ser tolerante hasta donde mi nivel de tolerancia permita dar perdón, perdón sincero. Lo que sí tengo claro es que con este reconocimiento de humanidad y esta aceptación bien asegurados, vivo un presente en ambiente de perdón, es decir, soy un hombre perdonador permanente y estoy asegurando un futuro de paz interior. Además, preparado así, frente a las ofensas del presente, me quedará más fácil enfrentar las ofensas del pasado porque ellas suelen aparecer en momentos de bajos estados de ánimo, cuando en todo momento y lugar puedo vivir con facilidad, en estado de hermandad con los demás humanos, se va aumentando en mí la actitud perdonadora. Además, desde ese estado de hermandad, me queda fácil distinguir las serpientes venenosas que se han apoderado de algún humano y que por mi bien debo evitarlos. O sea que mientras más perdonador soy de la generalidad del ser humano, más fácil me queda ver cuando un hermano mío de la humanidad ha sido apoderado de un halo de violencia. Entonces, yo tengo por instinto de personal y cuidado, me aparto, tengo que apartarme de esas personas para las cuales es difícil evitar la violencia. Papi, ¿y no crees que para calmar las huellas de esas serpientes venenosas es bueno acudir a la justicia? Bueno, en el mundo se habla mucho de justicia, pero yo he visto que no hay justicia. Y cuando uno pide justicia, detrás de esa solicitud está escondida una profunda huella de venganza. Justicia, justicia. Lo que quiero es venganza. Y esa venganza, que es una cosa que tengo por dentro,
Solamente sanará si logro el perdón verdadero. El deseo de venganza es uno de los tantos sentimientos que afectan a las víctimas. Ese y todos los sentimientos negativos de la víctima se calman con el perdón, porque el perdón es como decir, no dejo que se alojen en mí estos malos recuerdos, digo yo, mía. Así es, papi. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy con este tema tan especial. ¿Algo más que decir? Que estoy para servirles y que hasta la próxima. Bueno, papi, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias a ti también por escucharnos. Recuerda que siempre tenemos un podcast los martes que lo puedes escuchar a través de Spotify o también en YouTube y que yo siempre subo un video nuevo a mi canal de YouTube los jueves, los domingos y que diariamente nos vemos a través de mi Instagram y en todas las redes sociales me encuentras como Tati Uribe M. Un feliz día.